Dejar eso para el lunes, profe. Sí. Menos mal que Eso, todavía son sí, pocos. corto Bueno, el pedazo y lo pongo para el lunes. Bueno, buenas tardes a claro. todos. Buenas tardes, Es profe. viernes, ya es para Buenas fin de tardes, semana, profe. así que vamos a empezar. Sí, muy bien. Vamos a ver algunos ejercicios. Con el ingeniero Gracia estuvieron viendo la instrucción según y la de repetición, lo que sería el while y el do while, el mientras y el repetir hasta. Esas tres estructuras vieron, ¿no? Sí, Bien, sí, sí, pero la última quedó así como media inconclusa. O sea, bien. Hoy vamos a hacer una práctica de con según, vemos si hacemos algo de mientras, si no vamos a hacer el lunes también práctica de los dos. Vamos a ver cómo estamos con los tiempos. Pero ahora, antes de hacer del según o el mientras, empecemos con algo sencillo como para entrar en calor. Hay una operación matemática que uno mucho no la tiene en cuenta, pero que tiene mucha utilidad. ¿Sí? Voy a hacer el programa, después ustedes lo van a eh, escribir en los computadores y probar, pero vamos a hacer un cálculo sencillo. ¿Sí? Vamos a pedirle, voy a hacerlo desde el código como para empezar a entrar en ambiente. Escribir, vamos a pedirle al usuario que ingrese un número. Vamos a leer ese número en la variable A. Y a esta variable A vamos a hacer un cálculo, voy a llamarla B, o mejor dicho R. A le vamos a aplicar una operación, que va a ser esta. ¿Alguno reconoce ese tipo de operación? ¿Puede ser? ¿O no? Profe, si es un número par o impar, ¿sirve ese? No, esta operación. Me interesa saber. El módulo, Sería Módulo, dividir. Ah, módulo o también dicho resto. esto, Eh, exactamente. módulo, así lo encontramos en las calculadoras, el mod. Digamos, si lo traducimos sería el resto. Y lo que realiza es la división entre dos números, A y B, y lo que me va a devolver no es el resultado de la división, sino el resto, si hiciéramos la división como enteros. ¿Sí? Yo lo que estoy haciendo acá es aplicar el resto de un número que voy a ingresar, pero el resto de 2. O sea, un número lo divido en 2 y voy a obtener no el resultado de la división, sino el resto de esa división. ¿Sí? Con un objetivo que uno ya lo nombró, que es justamente ver si un número es par o impar. Voy a colocar nombre resto y lo voy a ejecutar. Si yo lo voy a ejecutar ahora, o después ustedes lo van a probar. Y acá pide ingresar un número. Obviamente vamos a ingresar un número entero, no un número con decimales, como 25. Y me da como resultado 1. Bien. Si vuelvo a reiniciar este código, pongo otro número como ser el 4, me da 0. ¿Sí? Estoy dividiendo estos números en 2 y no me está devolviendo ese resultado de la división, sino el resto de esa división. De dividirlo en 2. Entonces, si a 4 lo divido en 2, sé que es 2 y tengo un resto 0. A 25 en el caso anterior, reinicio esto, pongo 25. Yo sé que 25 dividido en 2 es 12 y tengo un resto de 1. Entonces el resultado o el resto es 1. Pruébenlo, es un ejemplo rápido, pero va a dar pie a que ustedes hagan algo más. Esto voy a guardar.
Una pregunta, profe. Sí. ¿Cómo le coloca a la hoja esta con la que está trabajando el nombre ahí arriba? 00 guión resto. Con guardar. Ah, Lo cuando la guardo al guardas. archivo y elijo dónde lo quiero guardar y le pongo el nombre y ya aparece acá. Bien, gracias. Yo ya acabé el mío y quiero compartirlo ahora. Bueno, puedes compartirlo, no hay problema. Ahora está puesto para que cualquiera pueda compartir. Ahí está. Ujú. Bien. Excelente. Muy Ya bien. lo terminé. También tengo el método de bloques que usé para hacerlo aquí. Así Ujú. que sería bastante evidente cómo se vería Sí, por la escritura. exactamente. Uno al lado del otro. Sí, sí. Si además nos vamos a enfocar un poco más en esta forma de escribir, vamos a ver como para entender un poco algunos diagramas, pero principalmente de esta manera les de escribir. ¿Alguno tuvo una falla, perdón? Es sencillo, así que estoy viendo si alguno tuvo problemas nomás. No, profe, está listo. Bien. Entonces ahora el tema es, ya sabemos que si a un número lo dividimos en dos, si el resto me da cero, quiere decir que es par. El resultado de esa división no me da resto, entonces me da cero. Cualquier otro número impar, si yo le hago una división, voy a tener un resto de 1. Entonces, ese es mi indicador de que un número es impar. Entonces, ahora lo que hay que hacer es, eso lo van a hacer ustedes, un programa, que yo ingrese un número, hay que calcular el resto en 2 e indicar si ese número es par o impar, con un if, obviamente. Me interesa saber qué colocan dentro de ese if. ¿Se entiende? ¿Puedes repetirlo, profe? Así lo anotamos. Sí, ¿Puedes escribir un repetir la programa. consigna, profe? No la escuché. Bueno, escribir un programa. Ahí lo voy a escribir aquí. No está compartiendo pantalla, profe. Tienes razón. Hoy estamos en modo viernes. Ahí está. Escribir un programa. Que indique si un número es par o impar. ¿Se entiende? Pedimos un número al usuario y decimos si es par o impar.
A medida que van terminando, me van escribiendo en el chat para tener un orden y lo vamos viendo. Bien, varios ya han terminado. Tenemos a Ignacio Vargas, si quiere compartir. A ver cómo lo resolvió. Ajá. Ahí está. ¿Se me escucha? Sí, ahí se ve. Bien. Bueno, ahí lo que hice, bueno, eso lo de leer el número, esa es la operación. Puse el, si es igual a 0, entonces A es un número par, o si no, A es un número impar. Lo ejecutamos.
Me dice que 2 es un número par y si pongo 3 es un número impar. Muy bien, perfecto. Nada más. Perfecto, sí, sí, es sencillo. Bueno, ahí le dejo Cuando- el diagrama al flujo por si uno lo quiere ver también. Bueno. Ten- Pero nada Perfecto. más. Muy bien, tenemos Nahum Menem. Nahum, creo que era. Ahí está, profe. Ujú, Muy parecido al mío, nada más que yo le puse que el resultado es igual a 1 cuando es impar. A ver, claro. Ujú. por ejemplo, le pongo 18, me da que es par. Ah, justo, sí, comparte solo la pantalla del PSInt y la de ejecución no se ve todo un rectángulo gris. Ahí se ve. Sí. Sí. Ahí me dice que 18 es par y 19 es impar. Perfecto. Muy bien, vamos a ver un par más, pero casi todos son parecidos. Manuel Mercado, no sé si lo tiene distinto. Sí, lo tengo distinto. Bueno, Y comparto screen. Ahí se ve, sí. ujú, No, básicamente lo puse directamente la operación ujú, en perfecto. el if, Bien, ¿cierto? está bien, perfecto. Eso nomás. Bien, otra manera de hacerlo, está bien. Está bien porque si no vamos a utilizar ese valor del resto, podemos ponerlo dentro del if. Eso está bien. Marcos Andrés, Wamba Ferreira, puede ser. Sí, profe. Sí. Para compartir. ¿Se ve, profe? Ujú. El algoritmo y no sé si se puede ver la pantalla o solo estoy compartiendo. Solo en la pantalla se compartió. No la pantalla, sino la ventana. Mm, Ahí, profe, Sí. pongo 10 es par y si pongo 25 es impar. Ujú. ¿Sí? Muy bien. Bien, vamos a ver dos más porque si no vamos a estar... ¿alguno lo hizo de manera distinta? Mejor, empecemos por ahí. Porque hasta ahora... Sí, Ajá, Cabral. Bueno, un si quieres poco, puede compartir. ser un poco distinto. Entonces, Ujú. para ver. Mientras le voy respondiendo a Tello, mod me permite hacer el resto de la división, encontrar el resto de la división. Ujú, Sacando todos los imprimir, todo eso, ujú. lo hice de manera que solamente se pueda. Va, diferenciado con los demás, solamente dice que el número sea mayor a cero, nada más. Ujú.
Listo. Está bien, porque... Está bien, sí, número natural. No. Vi el tema de número natural, pero... Sí, eso era el mensaje de alerta. Bueno. Bueno. Está más que entendido. Ahora Profe, vamos. termine el mío. Quisiera que lo vieran todos, Bueno, por favor. dale. A ver. Ahí haces n igual a 0. En vez de n igual a 0, podrías colocar entre el n y el igual. ¿Lo ubicas? En la línea 4. No, bueno. ¿Se refiere a ponerle un mayor y menor como la flechita esa? Se le puede poner el mayor. Dentro del if tenés que poner el igual. O igual. En este flexible no hay tanto problema. Lo que sí ahí vi un pequeño error en la línea 4. En el si n igual a 0 tendrías que poner n porcentaje 2. Y ahí te va a funcionar. Ahí te va a andar Bien. bien. Muy bien. No voy a entrar en este porque si los voy a confundir. Bueno, hagamos un ejercicio de según. El uso de según, no hay ninguna duda, ¿no? ¿Alguno le quedó con alguna dificultad a la hora de entender cómo se A mí, utiliza? profe. Bien, lo vamos a A hacer. mí siempre me da impar. Siempre da impar. Entonces veamos qué está pasando. Ahí podés compartir. ¿Cuál pensás que puede ser el error? ¿Alguien lo ve el error? Sí. Sí, Las profe, variables. puso R igual a 2 y no tiene R en ningún lado. Las variables que está usando. La variable de la línea 4. 5, ¿sabes? En la línea 5 pusiste R y no tenés R en ningún lado. No, por ejemplo, en la 4 dice, o sea, la variable A le asigna el valor de A modificado a la 2. Bueno, así también puede ser, pero... Profe, igual está dando como resto 2. Tendría que ser 0 el resto. Exactamente. Sí, 0 o 1. Hay que ver si sigue usando la variable A, tiene que cambiar el 2 por el 0. Ese 2, ajá. En realidad debería poner 1 porque como verdadero tiene que es par. Bueno, no, cuando está el bien, resto es perdón. 0 es par. Está bien el 0, está bien. Ahí debería funcionar. Hola, profe. Buenas Sí. tardes. Buenas tardes. Eduardo, Profe, ¿no hola, está profe. repitiendo 2 veces A ahí? Sí, pero le vuelve a asignar el valor a A, entonces no influye tanto. Sí, no. Después no lo usa de nuevo. Por Claro, eso no lo usa otra vez. no importa si lo modificamos. Ahí está, ahí ya lo entendí. Profe. Gracias. Bien. Después Almonacid estaba hablando y fue interrumpido. Sí, profe. ¿Lo podría explicar usted? Porque tuve con un problema de conectividad y no lo pude ver. Así que no entendí lo que estaban haciendo. ¿Al tema de según o al tema de esto del resto? ¿Par o impar? Bien. En la primera parte, nosotros hicimos este programa, ¿sí? En el que pide un número que se guarda en A. Guardamos en R la operación A, resto 2. ¿Sí? Esta operación es la de resto o módulo. Lo que hace es la división de A en 2 y lo que nos va a guardar en R no el resultado de la división, sino el resultado de del resto de la división. ¿Sí? Y aquí lo que hago es Sí. mostrar ese R. Claro, por ejemplo, con lo que hasta que mostró 25 dividido en 2, el resto 1, sí, ese sí me sale. El de Bien. recién digo.
Para el tema de el resto, después tenemos que preguntar si R es igual a 1, el resultado es impar. Si no, es par. Es simplemente a este programa agregarle un if. Si R igual a 1, entonces es par. Si no, es impar. Es Claro, utilizar... sería, profe. Ah, bien, sí. Si R me da 0, el resultado es par. Si no, va a ser impar. Bien. Profe, ¿no se lo podría hacer más simplificado a ese? Sí, podemos poner directamente. Poner directamente si A es por, porcentaje 2 igual a 0. Entonces, Así como lo hice yo. Sí, sí, se puede hacer tranquilamente. Lo estamos haciendo paso a paso como para que se entienda bien. No hay ningún problema. Bien. ¿Qué se acuerdan de según? ¿Qué permitía hacer según? Justo lo Cabral, pero se escucha entrecortado. A lo que ingresamos. De nuevo, ¿cómo? Hacer Da de diferentes diferentes secuencias. opciones a lo que ingresamos. Ajá, bien. Son casos, puede ser. También. ¿Y cómo lo usamos? ¿Cómo podemos utilizar el según? Vamos a colocarlo según A, una variable. Hacer. ¿Hacer qué? Podemos especificar un número. Si es 0, le decimos acciones, exactamente. En este caso yo voy a poner como un ejemplo. Voy a hacerlo así. Dos. Y de otro modo, que es la manera que nos va a escribir por defecto. Ahí está. Este es el uso básico de según. Yo coloco la palabra según, ¿sí? Yo tengo que especificarle una variable a una expresión, luego especificar hacer, y luego yo voy a ir poniendo opciones. Opciones que se van a elegir en función del valor que tenga esta variable o expresión. Si esta variable toma el valor 0, me va a ejecutar este comando. Y luego, una vez que termine de Profe, ejecutar solamente se le puede poner una asignación, por ejemplo, 0, no puede ser 0 o 1 o 0 y 2 en un... Sí, se puede colocar más de uno. Aquí es para 1, me va a escribir 1, para 2, 2, y de otro modo, que esto es una manera de nosotros ejecutar un código, si no se me cumple ninguna de las otras condiciones, me va a ejecutar esto. Entonces yo le pongo mayor a 2, ¿sí? No voy a tener en cuenta números negativos. Vamos a ejecutar este para ver qué es lo que está pasando. Acá voy a pedir ingresar un número, por ejemplo, si le digo 0, me va a decir 0. Si le digo 1, me va a decir 1. Si le digo 2, me va a decir 2. Cualquier otro número que ingrese me va a decir mayor a 2. Entonces, me va a ir ejecutando código en función de expresiones que se nos vayan cumpliendo de estas acciones. En el diagrama de flujo,
Tenemos todas estas, digo, que en estos casilleros a mí me va a ir apareciendo las opciones que me van a elegir en función del valor que tenga la variable. Si acá yo especifico la variable o expresión, acá, en caso de que sea 0, me va a ejecutar esto, en caso de que sea 1, esto, en caso de que sea 2, esto, o de otro modo, esto otro. Estos más me permiten agregar entre medio algún otro, ¿sí? Pero puedo eliminarlo. ¿Se entiende el funcionamiento, no? Sí. Especifico una expresión y distintas opciones. Profe, sí. En caso de que el usuario ingrese otra cosa, ¿se va a clavar el programa, verdad, o no va a funcionar? ¿Cómo? Para, Sí, para la eso está persona de otro modo. dice ingreso el número, pero tiene del 1 al 5, póngale, y la persona escribe un 6. ¿Qué va a hacer el programa? Nada. No, va a escribir mayor a 2. Ah, no vi esa parte, perdón. Sí, porque dice de otro modo. De todas maneras... Disculpe, Sí. inclusive si uno pone también menor, menos 1, menos cualquier número y sale mayor a 2. Sí, porque lo toma como negativo. O sea, si es 0 y es 0, me va a escribir esto. Si es 1, me va a escribir esto. Si es 2, me va a escribir esto. Cualquier otro número, sea positivo o negativo, que no sea ninguno de estos tres, me va a escribir esto. Puse mayor a 2. Podría poner algo más genérico. No cumple la condición, póngale eso. No es 0, No ni cumple. 1, Número ya. Claro. ni 2. Ahí está. No importa. Claro. Es un ejemplo. De todas maneras, fíjense, si yo comento esto, no es obligatorio tener el de otro modo. Yo puedo obviarlo y no escribirlo. Al ejecutarlo, y pongo un número distinto de 0, 1, 2, por ejemplo el 4, finaliza la ejecución y no me muestra nada. ¿Sí? Claro, Es eso preguntaba opcional. Esto es opcional. No hay necesidad de que esté. Todo va a depender del programa, ¿no? De la necesidad. Bien. Esto, estamos en segundo. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente programa. Lo van a hacer ustedes. Me olvidé de especificarles algo que alguien lo nombró. Yo también puedo especificar más de una opción, ¿sí? Por ejemplo, si tengo 3, pero también 4, yo puedo separarlos con coma. ¿Y ahí se pueden usar operadores lógicos, profe, como el O y el I? Ahí está. También, sí. Este es otro ejemplo, puede ser la coma. O ponerle el O, el típico O. Profe, pero ahí no se puede poner menor que o igual que. O entre en este caso me parece 3 que y no. 4. Por ejemplo, ahí 3 y 4, ¿cierto? Si Sí. ponemos un 3,5, ¿lo toma? No, es 3 o 4. Es discreto. Este o este. No un íntegro, no es un rango esto. Y, por ejemplo, si yo pongámoslos así. Sí, entiendo que no es un rango, pero si ponemos que sea un rango, ¿se puede poner que sea un rango? ¿Entre 3 y 4? ¿O no? Necesitamos, no sé si necesitaríamos una función que tener que llamar para que nos diga si está en un rango. Por eso, una manera sencilla y que se nos da en otros lenguajes de programación, esto de selección múltiple, o es una variable con sus instrucciones, un número separado con coma, y el de otro modo. Lo otro que podemos utilizar
es las operaciones o la coma y el i no, porque no puede ser 3 y 5. No, acá justamente se está quejando. Yo puedo poner o 3, pero un rango no, porque no puedo yo llamar a una función. A ver, puedo llamar a una función. Porque, ¿qué voy a poner? Absoluto 4. Es... Si yo pongo menor que 4, a ver, no. Falta algo, no puedo decir que es menor. No puedo poner a menor que 4. A ver, no, lo único que falta que funcione. También porque PC es mayor que 4. ¿Ven? Pongo 5, pero no me lo toma. No se encontró la descripción para este store, porque no me deja poner una función. Tampoco llamar a algo, por ejemplo, no sé. No tenemos, por eso rangos es difícil. Tenemos que usar otra cosa para los rangos, que ya lo vamos a ver. En realidad tenemos que usar ifs. Tenemos que usar if encadenados para poder poner rangos. Pero por defecto no es posible. O sea, no Ok, es como gracias, profe. no es que esto nos pueda reemplazar escribir varios if, porque en algunos otros lenguajes lo podríamos usar, porque dentro de esto se puede hacer condicionales, preguntas. En... O sea, en otros lenguajes, por ejemplo, tengo varios if y lo puedo simplificar con un case, ¿sí? De esta forma. Switch Pero case. claro, pero dentro de eso puedo hacer otras preguntas, puedo hacer, o sea, acá no me estaría dejando hacer eso. En el switch case de C no puedo agregar otras expresiones. Bueno, Profe, C++ es otro. ahí hice Ahora, lo que sí se puede hacer en C es algo, nos estamos yendo de la rama, es algo O similar sea, a esto. no nos vamos a otros programas, digo, este no nos dejaría hacer algo de eso, ¿no? No, no nos deja. Ah, bien. No. No. Profe, ahí hice un programa con el if, digamos, en un tercer caso. ¿Quiere que se lo muestre? Para analizarlo. Veamos. El resto lo entendió, cómo es el uso de según. Que yo puedo poner una opción o... Sí, claro, ahí sí lo... Sí, profe, se entendió. Bueno. Claro, En ahí un tercer pedimos un segundo caso, número. pedimos un segundo número, claro. Acá, pero sí, Ok. eso sí, podés agregar más código dentro Claro. del... Sí, eso está perfecto, eso no queda ninguna duda. Sí. Eso se puede hacer totalmente, más vale. Claro. Pero a partir del primero es el tema. Claro. Pedir otro número sí, se puede hacer porque se me va a ejecutar cualquier acción que tenga después del 2 puntos. No solamente esta, que es una sola, pero esto depende de la variable que esté aquí. No hay otra. Por lo menos acá en PC int. Después los otros lenguajes irán avanzando un poco más, pero... Y el switch case no lo uso tan seguido como... No se usa tanto, no se por usa. eso. Sí. Pero Es como un fin pedagógico esto. Porque podemos hacer esto si ponemos if encadenados, ¿sí? Eso lo muestro ahora para que lo puedan ver cómo sería de las dos maneras, tanto con el según como con los if encadenados. Y de ahí vamos al ejercicio. Uno nuevo para poner el mismo ejemplo, pero con... Vamos a cancelar este. Según con if. Este caso sería, vamos a pedirle lo mismo,
Estoy haciendo el mismo ejemplo, pero voy a utilizar los if. Si A igual a 0, entonces escribir 1. Sí, también puede. No es necesario. Sí, ya tengo. Si no le pongo el... Fin, sí. Fin, sí. Pero no me lo deja. Bueno. Empezamos con este, si no está completo, pero es para que vayamos entendiendo. Una manera, si no tuviese el de otro modo, ¿sí? Si esto estuviera así, este vendría a reemplazar este según. ¿Sí? Bueno, no lo voy a ejecutar porque tiene la misma funcionalidad. Yo voy a ir preguntando, ¿A igual a 0? Sí, listo, mostrame 0. ¿A igual a 1? Sí, mostrame en 1. ¿A igual a 2? Sí, mostrame en 1. ¿A es 3 o 4? Sí, mostrame 3 o 4. ¿Sí? Esta es una manera de hacerlo si no tuviésemos el de otro modo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Claro, de Ahora, todos modos sería el de... simplificar eso. Sí, esta es una simplificación, ¿sí? Esta es una manera sencilla de hacer un según si no hay de otro modo, ¿sí? Esto que está, este según, que no tiene de otro modo, y estos if funcionan igual, ¿sí? Me dan el mismo resultado. Ahora bien, yo tengo que reemplazar sinos sí, porque se... El sino, espérenme. Ah, no, va para el más fácil. Acá van a ver si no, sí, si no, sí. Si no, y por último, ¿y qué puse yo aquí? Otro valor. Bueno, parece que no le gusta. Se me volvió este. ¿Ves? Quédate acá. Va a ser dar un... Quédate acá. Ve. Ah. Ahí está. ¿Qué es todo esto? Falta cerrar el sino.
Ah, falta cerrar, capaz que falta un fin, sí. Ahí está. Bien. Si lo vemos en el diagrama de flujo, que para que se entienda mejor, pide un número. Este ya es el completo. ¿Sí? Esto es lo que ¿Por qué usamos según? Para no tener que usar todo esto. Aquí. Ingreso un número A. Si es igual a 0, listo. Me imprime 0 y termina. Si no es 0, pregunta, ¿es 1? Sí. Me imprime 1 y sale. Si no es 1, pregunta, ¿es 2? Y bueno, acá me tiene que imprimir 2. 2. Si no es 2, aquí. ¿Es 3 o 4? Sí. Entonces pongo 3 o 4. Si no, ya no hay ninguna otra. Si no, ya no tengo ninguna otra opción, pongo otro valor. Si no se me cumple ninguna de estas opciones, de estas condiciones, ahí recién me va a imprimir otro valor. Esto viene a reemplazar el según. ¿Sí? En lugar de utilizar todos estos if en cadena, yo lo que voy a utilizar es esto. Esto se va a ejecutar si esto es verdadero, esto se va a ejecutar si esto es verdadero, esto se va a ejecutar si es verdadero y así. Esto se va a ejecutar si no se cumple ninguna de todas las otras condiciones, que es básicamente la misma funcionalidad que yo tengo aquí. ¿Lo ven a eso? Sí, profe, es lo mismo, nada más que Sí, profe. Lo bueno de esto es que acá sí yo puedo poner un rango. Acá puedo decir A mayor o igual a 3 o... No, I también, sí. A menor o igual a 5. Acá sí ya me va a tomar... Uy, ¿qué pasó? Y así me va a tomar un rango. Acá lo puedo poner, en el otro no. El otro es para opciones. Acá sí puedo poner un rango. Entonces si a esto lo ejecuto y pongo un número entre 3 y 5, que sería 4, me va a decir 3 o 4, que es justamente el texto que yo le dije que me imprima acá. En el otro no. En el otro me va a aparecer otro valor. ¿Sí? Si voy al otro, acá al según, no puedo poner un rango, porque si yo pongo, a ver, acá 5, y yo lo ejecuto y le doy el valor 4, me dice otro valor. No puedo hacerlo entrar dentro de un rango. ¿Se entiende, no? Hasta ahora. O sea, para hacer eso tenemos que poner el bit dentro de esa opción. Dentro de otro modo. Acá yo lo pondría, si quiero evaluar rangos, tendría que hacerlo de otro modo. Claro, Sí. o sea que entrando otro número, ahí hacer la pregunta. Exactamente. ¿Se entendió lo que dijo la compañera, no? ¿El resto? No se escuchó. ¿Cómo? Yo, por ejemplo, no escuché, se escuchaba medio... Ah, bien, ahí lo voy a explicar. Una manera de poder agregar rango, el rango no lo puedo colocar aquí como opción, ¿sí? Eso está descartado. O es esto, o es separado por coma, o varias comas puedo poner. La otra opción es, dentro de otro modo, aquí preguntar, if A, perdón, es la costumbre. Si A es menor o igual... Profe. Sí. Perdón, se escucha muy entrecortado. Hola. ¿Sí? ¿Y si se usa una operación, un operador lógico? Solamente el O me permite utilizar. Ah. Ahí está. Acá sí. Tendría que preguntar, pero lo tengo que hacer de otro modo. Si yo acá ingreso 4, me dice... perdón, a ver... ¿Qué estoy haciendo? A mayor que o igual que 3. Ahí está. Estoy poniendo mal el rango. Acá me dice otro valor.
Profe, o mejor dicho, sí. pero ahí si no usa el if, lo mismo le va a salir el texto ese que quiere imprimir. O sea, no entiendo. No. Fíjense, yo... Ok, si entras, o sea, si pones el valor de 3, te va a decir lo mismo. Y si pones 5, te va a decir lo mismo. En cambio, en el Pongo otro tienes 3, dos opciones. entre 3 o 3 o 4. 3 y 5. Entre 3 y 5. Si yo pongo 4, me dice entre 3 y 5. Si yo pongo cualquier otra cosa, no me va a mostrar ningún mensaje. Porque el si if... pones 5 también. Claro, sí, ahora entendí. Acá tendría que poner, si no, otro valor. Ahí está. ¿Y solo se puede tener un de otro modo? Sí, un solo de otro modo. Porque ese es el por defecto, cuando no se cumple ninguna de estas condiciones. Si no se cumple ninguna de estas, ahí va a entrar de otro modo. Y acá sí podemos agregar otras cosas. Bueno, no es para hacernos, es para practicar, para entender de que tenemos if en cascada internamente, pero que no es una herramienta que usemos todos los días. ¿Sí? No nos desesperemos. Bueno, hagamos una práctica de esto. ¿Se entendió hasta ahora? ¿Para qué lo utilizamos? Se utilizan para opciones del menú, para varias cosas, pero el if ¿Profe? siempre es el que utilizamos por defecto. Sí. Por ejemplo, yo usé el según para hacer una calculadora. Por ejemplo, si ponía 1, me sumaba. Si ponía 2, me restaba. 3 multiplicaba y 4 división. Sí. Sí, se puede hacer para eso. Sí vi que hicieron una práctica de ese estilo con el ingeniero Gracia. Te lo voy a guardar para que lo tengan. Este es el 013. Bueno, ahora sí, vamos a hacer un ejercicio. ¿Podemos hacer el diagrama de flujo, profe? De los if. Sí. Ahí se ve. Sí. Acá. Profe, tengo una duda. Si en el último le pone 5, ¿le va a decir 3 o 4 o le va a decir otro valor? A ver, esperen, déjenme cambiar esto. Si yo le doy ¿qué valor, perdón? 5. Bueno, vamos a ver. Tiene que entrar aquí, entre 3 y 5. Porque yo Sí, le puse... A mí me había quedado la duda porque le había puesto 4 acá en el escribir. Ah, sí, puede ser que este lo hemos cambiado tantas veces que capaz que no esté bien. Si pongo 5, dice entre 3 y 5. Bien. Cualquier otro número me dice otro valor. Cerrar todo, no tengo nada más. No, zoom no. Ingresar una nota de un examen. Y una nota de examen no es de examen, una nota de materia, ¿sí? Sí, de toda la cátedra. Indicar si está promocionado, regular o libre. Entonces, ¿en qué opciones uno puede estar promocionado? Si tiene 10, 9 u 8. Si es 7 o 6, regular.
otra nota libre. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Ingresar un número entre 1 y 10 y especificar si está promocionado, regular o libre. Y utilizando según, ¿no? Con una sola nota, profe. Una sola. No hay que sacar un... Sí, con una sola variable. Bien. Profe, ¿Sí? señor, creo que me salió. Bueno, ahí esperemos que... ¿Lo puso en el chat de que terminó? Así seguimos el orden. Cuando vayan terminando, vayan poniendo en el chat que van terminando. Así vamos viendo en qué orden lo van haciendo. Sí, vamos a esperar 5 minutos más.
De ello lo vamos a ver, pero cuando ahora veamos el while. Por ahora vamos a asumir que se escribió bien. Bien, vamos a ver cómo le fue. ¿Quién terminó primero? Nicolás Zamora. ¿Quiere compartir? Bueno, profe. A ver, ¿se escucha? Sí. Listo. No sé si se ve la pantalla. Sí, se ve. Que dice así, que se agrega. Y sale promocionado. Y dice, pues no sé si estará bien o no, pero si puse otro valor, que salga que el número no está entre 1 y 10 y es 11, por ejemplo. Bien, sí, sí, sí. Está bien, está bien. Eso, es una buena opción. Sí, sí, una buena opción. 7 regular. Ahí agrega 4 puse aprobado.
O sea, agrega un par de cositas nada más. Está bien, sí, sí, sí. Es más de lo que pedía, porque es 3 opciones, pero está bien lo que estás usando. Y no Libre se ve, estaría entre 1 a 5. no estaría bien así. Sí, 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 sí. Está bien, perfecto. Está muy bien. Incluso listo. usaste el de otro modo, no para el libre, sino para especificar de que está mal ingresado. Eso está bueno. Listo. Muchas gracias. Bien. Vargas, Matías, Ignacio. Sí. Bueno, yo lo que hice me ha parecido también, o sea, viendo ahí la misma opción, las 3 está promocionado, la del regular, y en el otro modo uso un if, que si no está en el rango de 0 a 10, que hay que ingresar una nota correctamente, y si no, está libre, digamos. Claro, bien. Si escribo, por ejemplo, 4, me dice que está libre. Si escribo 6, me dice que está regular. Si escribo 9, está promocionado. Y si escribo 11, que ingresa la nota perfectamente. O si escribo -1, también. Bien, perfecto, está muy bien. También utilizaste de otro modo para Claro, para determinar el el if. rango. Ujú. Bien. Bien, muy bien. Eh, Wamba, Marcos. Sí, profe, ahí comparto pantalla. ¿Se ve, profe? Sí, se ve. Bueno, ahí lo que hice es ingresar nota de examen, ingresar el dato. Si es 10, 9 o 8 está promocionado, 7 o 6 está regular. Si tiene del 1 al 5 libre. Y de otro modo, que la nota no exista. Ahí le muestro. ¿Se ve, profe? ¿O no? Sí, apareció el PCInt, el código. Ah, a ver. Es todo un tema esto. Sí, sí. Hay que Ahí, profe. practicar. Sí, ahí está. Bien. Si tengo un 10, estoy promocionado. Si es un 7, estoy regular. Si es un 5, estoy libre. Y si ingreso, no sé, 0, la nota no existe. O 11, la nota no existe. ¿Sí? Bien. Perfecto, muy bien. Vamos con Rivero. ¿Ves, profe? Sí. Yo puse 1098, promoción, 76 regular y cualquier otro número que me dé libre. Directamente. Perfecto. Sí, muy bien. Ese es el mínimo que ¿Se hace ve en falta. ejecutar? No, porque compartiste la ventana del PCInt. Extensión. $20 libre. O 4 libres. Muy bien. Perfecto. Vemos con Cabral. ¿Cabral está? Se fue al baño, Marcelito. Ah, bien. Entonces seguimos con Pereira. Andrés.
¿También se fue al baño? Otro man que se fue al baño. ¿Otro más? Vamos con Ríos. Profe, lo tengo igual que Rivera. Ah, bueno, muy bien. ¿Mercado, Emanuel? Sí, también igual que el otro chico. Bueno. ¿Lobos? Puse el condicional, o sea, preguntar que la nota esté entre un sándwich recién para entrar al segundo. ¿Se lo muestra? Tiene lo mismo que los... Sí, bueno, está perfecto. Bien. Muy bien. Ahí se lo... Bueno, ahora sí salgamos Ahí. un poco del segundo. Ah, la había puesto para compartir. Ah, perdón, no, perdón, pensé que... Está bien, está perfecto. Ah, bien, primero, ahora sí la nota está entre 0 y 10. Ujú. Ah, Ahí está. sí. Bien. Ujú. Vamos. Ah, y si no está en 0 y 10, perdón, justo no vi, no muestra ningún mensaje, ¿no? Sí, de error. El mensaje de error. A ver, Ah, ahí lo comparto. A ver, ¿qué se me hace? Compartir. sí, ahí lo veo, perfecto. Sí. Cualquier otro número, o sea, va por acá. No entra Ujú. al segundo. Muy bien. Bien, excelente. Muy bien todos los ejercicios. Veamos un poco del while, así vamos, nos queda un poco de tiempo. ¿Qué se acuerdan del while? A ver, alguien que me explique. Ahí volvió Marcelo. Ah, bien. ¿Quiere compartir, Cabral? ¿No se lo escucha o...? Ahí está. Hola, hola, hola. Sí, ahí se escucha. Ah, usaste un mientras, bien. Hasta que... Ujú, acá te funciona porque al principio n vale 0. Entonces entra el mientras. Ujú, está perfecto, está bien. Si estás hablando no se te escucha, pero... Hola, hola, hola. Sí. Ahí. Intento yo, lo que no sé cómo hacer es que no salga lo del número válido. Ahí, a ver, ¿Entienden? te aparece... Cuando yo ingreso cualquier número, lo mismo figura Sí. el mensaje este. Está bien porque no le pusiste ninguna condición. Ah, tengo que poner una condición para que... Claro. Tenés que Está indicar perfecto, ahí... perfecto. Sí. Si no le pones condición, obviamente va Listo, todo. listo. Sí. Se entiende. Sí. Bueno, perfecto. Si ponemos un 5, bueno, Ujú. quede libre. Sí. Muy bien, perfecto. Bien, vamos a usar el... Ustedes ya utilizaron igual para calcular promedio. Ah, promedio. Ah, ustedes, el programa que me pasó Jorge. A ver, espera. Ajá. Bien. ¿Qué se acuerdan del while? Del mientras. Es un ciclo.
que mientras se ingresa un No está valor, compartiendo pantalla, profe. ¿Eh? No, está bien. No, estoy preguntando. Justo estaba explicando que lo que era un mientras. un ciclo puede ser, mientras ingresamos un valor que realicen ciertas acciones. Muy bien. Es una estructura repetitiva. Condicional, eso quiere decir que se va a repetir siempre y cuando sea verdadera una condición. Y ahora sí comparto. ¿Cómo era la estructura del mientras? Le ponemos la condición. Le ponemos la condición. A ver, una condición que puede ser A. Mientras A sea diferente a, no distinto sé, de a B, 0. por ejemplo. Claro. A distinto de 0. Ahí está. Yo acá voy a poner distinto de 0. Bien. ¿Cómo se pone distinto, profe? Se me puso así, pero lo que hice fue escribir signo de admiración y el igual, y se me transformó en esto. Ok, Ver, gracias. lo voy a poner separado, así se ve. Admiración igual, y lo junté. Ahí está, ahí no me lo cambio. Con las flechitas opuestas también, o sea, con el mayor o menor opuesto, también se puede. Ahí está, también. Sí. Sí, al ser flexible nos permite indicar cualquiera de los dos. Sugerencia. Acostúmbrense a este. Vamos a poner así. Sí, algo así. ¿Qué opinan? ¿Irá a funcionar? Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Alguien se le Falta ocurre ingresar algo? la variable. No, que pide la variable dentro del bucle. ¿Y está mal que lo pida? No entró al Sí, bucle. porque no entra, porque si no le asignamos un valor antes del bucle, A lo tomo como 0, como no tiene valor adentro. Exactamente, muy bien. Si yo pongo acá escribir A, para ver qué valor tiene A, me indica que es 0. Es algo para tener en cuenta. Este lenguaje, por lo menos de esta manera, cuando empezamos a utilizar si queremos leer una variable, va a tomar como valor por defecto 0. ¿Sí? Es para tenerlo en cuenta. Entonces, como la variable es 0 antes de que entre al mientras, nunca se va a cumplir la condición. ¿Sí? Porque ahí dice, mientras A sea distinto que 0, ejecútame esto. Y como A es 0, la condición es falsa, entonces sale y directamente dices ingreso 0. Entonces lo que podemos hacer, por lo menos para que ingrese una sola vez al mientras, es colocarle algún valor distinto de 0. Incluso puede ser negativo. Para que por lo menos entre una sola vez al mientras. Y después pedir la variable. Ahí sí, ingresa al bucle, entonces ingreso un número. 5 dentro del grupo 6.
Y hasta que ingrese 0, recién ahí puede salir. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hace este bucle? Sí, es un bucle, una estructura repetitiva. Si la condición es verdadera, esto se me va a ir repitiendo. ¿Cuántas veces? No lo sabemos. Toda va a depender de la condición. ¿Sí? La única condición por la que salga de este bucle, de esta estructura repetitiva, es que se ingrese, en este caso, que A tome el valor 0. Recién ahí va a salir del bucle. Pero mientras la variable A sea distinto de 0, se me va a ir ejecutando todos estos códigos. Lo cual puede entrar en un problema. Porque ¿qué pasa si no coloco esto? Ahí está. Vamos a hacerlo extremo. ¿Qué pasa acá? Ojo, no lo vayan a ejecutar si la máquina es media lenta. Sí. Lo va a ejecutar infinitamente porque no le podemos ingresar otra variable. No hay forma de pararlo. Va, en realidad sí, con un control C. O cerrando la ventana, quiero decir, en este caso. Sí o sí, es como para que quede bien en claro que lo que esté dentro del mientras se va a ejecutar mientras la condición sea verdadera. Si dentro de este bucle yo no modifico la variable o algo de la condición, esto se va a ejecutar de manera indefinida. ¿Sí? Tiene que tener, en algún momento tiene que cortar esto, tiene que detenerse. En este caso decimos A, y siempre paramos para leer algo. O sea que si nunca ingresamos 0, se va a ejecutar de manera indefinida, pero tiene una pausa porque está esperando que uno ingrese A. Bien. Esto es lo mismo. Perdón, no es lo mismo. Esto se me va a ejecutar de manera indefinida. Para entrar por lo menos una sola vez, yo un valor de variable tengo que dar antes. ¿Y cómo eran? Ya vamos a ver ejemplos con este while, pero tiene mucha más utilidad, por lo menos para lo que vamos a hacer, la utilidad de utilizar el while. Mientras que... ¿Usted también escucha la interferencia? Sí, creo que es Cabral, porque tiene el micrófono. Sí, Marcelo, mutea. Ahí está. Yo lo iba a mutear. ¿Cómo era el ejemplo del mientras que? Es también un bucle, al igual que el mientras. También tiene una condición que va a hacer que se mantenga dentro del bucle, si se da que es verdadero, pero tiene una pequeña particularidad. Acá voy a poner lo mismo. Sí, esto nomás. Hacer, no era mientras que, hasta que. Vamos a hacer dos ejemplos sencillos de los dos bucles. Y esto si lo ejecuto, ¿sí? Acá yo pongo hacer, escribir el texto dentro del bucle para salir ingrese 0. Acá me va a pedir leer A. Si ingreso un número que no sea A, va a seguir dentro del bucle y se va a detener de dentro del bucle una vez que uno coloque un número distinto de 0. Un número igual a 0, perdón. Entonces este va a estar dentro del bucle y si yo ingreso un número, ¿sí? No, este es hasta que.
es distinto. Hasta que A es igual a 0. Entonces va a estar dentro del bucle si yo ingreso cualquier número distinto de 0, y una vez que ingrese 0, sale. Tiene una forma inversa a los otros lenguajes de programación, pero se entiende. ¿Por qué acá yo no tuve que darle un valor a la variable A? Fíjense que yo no puse como en el otro. Acá yo tuve que poner el A igual a -1. Pero acá no. Acá no tuve que colocar algún valor de A. ¿Por qué habrá ocurrido esto? Porque no hay una condición. Sí, hay una condición, es esta. Pero la de arriba, digo, o sea, por ejemplo, en el mientras hay una condición al inicio del bucle. Ahí está una condición para salir del bucle. Exactamente. Las dos son condiciones para salir. La única diferencia es que esta condición está al final del bucle. O sea que por lo menos el hacer hasta que se va a ejecutar al menos una sola vez el bucle. No importa la condición. ¿Sí? En el mientras, este código se va a ejecutar mientras esto sea distinto que 0. O sea, si antes de entrar A vale 0, el bucle no se va a ejecutar. O sea, si la condición no se cumple antes de ingresar al bucle, no se ejecuta ni un solo ciclo. Pero hacer hasta que al menos una sola vez se va a ejecutar el código sin importar la condición. ¿Sí? Aquí se viene ejecutando el código, entra al hacer, me va a escribir un texto, me va a guardar en la variable A lo que yo ingreso, y recién ahí va a preguntar sobre el valor de A. Y si A es igual a 0, ahí recién va a salir. Porque lo que me especifica esto es, repetime este código hasta que A sea igual a 0. Si es distinto que 0, va a permanecer en el bucle. Una vez que apriete 0, ahí sale. Pero la diferencia entre este y este es que este, el hacer hasta que, sí o sí, se va a ejecutar una sola vez el bucle. Una vuelta dentro del hacer hasta que se va a ejecutar. Una vuelta se va a ejecutar. En cambio acá no se va a ejecutar si no se cumple la condición, antes de entrar. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los dos. Uno pregunta al principio, si no se cumple, ni siquiera entra para ejecutar un solo ciclo. En cambio en esto, sin importar la condición, por lo menos una vez va a ejecutar el ciclo. Y recién va a preguntar. Ejecútelo, profe. Y uno sale por verdadero y el otro por falso, ¿no, profe? Exactamente, ahí está un poco la confusión. Por lo menos mi confusión. Acá, al ejecutarlo dice dentro del bucle. Ya entró al bucle. ¿Ven? Claro. Yo no le di ningún valor de A antes del hacer. Sabemos que vale 0 antes del hacer A. Pero me entró al bucle, sin importar el valor de A. Entonces, yo puedo ingresar un valor, no es 0, se me ejecuta, etc. Cuando recién vale 0, ahí sale del bucle. Es distinto al mientras, porque el mientras, esto tiene que ser verdadero. Esta condición tiene que ser verdadera para que se ejecute. En cambio, en el hasta que, esta condición tiene que ser falsa. Si esto es falso, se va a mantener en el bucle. Si esto se cumple, sale del bucle. Si esto se cumple, se mantiene en el bucle. ¿Está claro? Sí. El tema en que en los otros lenguajes de programación no es hasta que, se utiliza como un mientras al final, y la condición, si es verdadera, se vuelve a ejecutar el bucle. O sea, no se apeguen tanto a esto, porque en realidad en los otros lenguajes es al revés. O incluso no hay en algunos do while. Hay algunos lenguajes que no tienen do while. Un ejemplo es Python, no tiene do while. El hacer hasta que
dije do while, pero es la versión inglesa. ¿Y tiene alguno similar? ¿Tiene alguno similar, Python? Tiene, sí, es hacerle el bucle que entre... ya cuando veamos Python lo vamos a ver. Se usa más el while, ¿no? Sí, sí, porque Yo no hay otro. En PHP nunca usé el do while. Lo que se puede hacer es como emular, pero es medio complicado. ¿Puede mostrar la diferencia de los diagramas de flujo, profe? Ah, bien. En el primero, en el mientras, yo tengo la operación de asignar -1 a A. Acá pregunto, ¿A es verdadero? ¿A es distinto de 0? Sí, se me ejecuta escribir y leer. Vuelve a repetirse el bucle. ¿A es distinto de 0? Si yo ingreso 0, me dice que es falso, entonces sale. Aquí es como un if, pero que está antes de entrar al bucle, pregunta. Y se mantiene dentro de ese bucle siempre y cuando esto sea verdadero. Ahí se ve clarito. Voy a poner un poco... En este, entra una sola vez y recién pregunta, ¿A es igual a 0? Si es falso, se mantiene en el bucle. O sea, funciona un poco al revés porque el falso hace mantenerlo al bucle y en el primero, en el mientras, el verdadero lo hace mantener dentro del bucle. Aquí el verdadero lo hace salir en el hasta que. ¿Lo ven? Acá creo que se ve mejor, menos mal que me dijo para... Uno pregunta primero y se mantiene en el bucle si es verdadero. En el otro, al menos una vez entra y se mantiene en el bucle con el falso. Confunde porque la mayoría de los lenguajes es con el verdadero, se mantiene dentro del bucle, tiene la misma funcionalidad que este. Acá lo cambiaron, vaya a saber por qué. Es para diferenciar poner hasta que y no volver a poner mientras. Porque puedes decir, hacer esto mientras tal cosa. Pero ese mientras, la palabra mientras puede puede confundir al compilador. Por eso en C se pone un punto y coma al final del do while. ¿Se entiende la diferencia entre los dos? Sí. Bien. A la hora de pedir datos, números al usuario y validar el número que ingresó, nos conviene utilizar el hacer. Porque por lo menos una vez no ingresa al bucle, por lo menos una vez le preguntamos el valor al usuario. Y recién cuando se cumpla la condición, ahí sale. A la hora de pedir datos, nos va a convenir usar el hacer hasta que. Mientras nos va a servir para otras cosas. Bueno, tengo en un rato la otra clase, así que la clase que viene vamos a hacer prácticas con el while, calcular promedios, calcular notas que estén dentro del rango, etc. Y vamos a ejercitar con el while y el hacer hasta que. Así que bueno, tengan buen fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, profe. Hasta luego. Chao, gracias, profe. Buen fin de semana. Gracias. Adiós.